Saludos cordiales, docentes y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar un poco más acerca de la pubertad y adolescencia. En este caso, los integrantes son Samir Alexis Rojas Silva y Nevado Enrique Sánchez, quienes hablan. Para comenzar con la introducción, sabemos de que en la pubertad y la adolescencia constituyen capítulos cruciales en el fascinante viaje del desarrollo humano. Estas etapas no solo marcan el despertar de la sexualidad y el crecimiento físico, sino que también introducen un proceso de autodescubrimiento, con nuevas emociones, con identidad nueva, ¿no? En este caso, entra a caber la psicología un papel muy importante, ya que se va a erigir como la observadora de los procesos mentales que se van a desarrollar en la adolescencia y en la pubertad, a través de la meticulosa observación, de la evaluación. Básicamente se adentra en los terrenos tanto cognitivos, conductuales y afectivos, ¿no? Sin embargo, durante este vasto campo, la psicología del desarrollo emerge con un enfoque visual y analítico centrado en las conductas que acompañan a cada individuo a lo largo de toda su vida, ¿no? A lo largo de toda esta etapa. Por continuación, vamos a ver lo que es la definición y características de la pubertad. Desde una perspectiva etimológica, la palabra pubertad encuentra sus raíces en el término latino puber, que alude a la presencia del vello en el área del pubis. Conceptualmente, la pubertad se define como un proceso en la etapa del desarrollo humano caracterizado por una serie de cambios psicológicos, anatómicos y también fisiológicos. Todos estos están desencadenados por la influencia de diferentes hormonas, ¿no? La pubertad, en esencia, anticipa la transición de la niñez a un estado bioquímico y físico propio de la adultez, marcando el inicio de la adolescencia. Los cambios más notorios durante esta fase están asociados al aumento de características sexuales principales, incluyendo las gónadas y estructuras sexuales externas, ¿no? Así como también las piernas y como la aparición de caracteres secundarios. También se producen cambios metabólicos influenciados por las variaciones hormonales, impactando en la masa ósea y en el metabolismo celular, y el equilibrio hidroelectrolítico también. La instauración de la pubertad se presenta básicamente como un fenómeno muy complejo y multifacético, carente de una delimitación precisa, ¿no? Este papel es muy determinante porque regula que este proceso va a recaer en la hormona liberadora de gonadotropinas, cuya secreción pulsátil apuesta a la generación de hormonas sexuales, ¿no? Para seguir con la otra diapositiva sobre los cambios físicos de la pubertad, tenemos de que los distintos cambios físicos que marcan la pubertad están intrínsecamente vinculados a los ejes de la retroalimentación hormonal, como por ejemplo el eje hipotálamo hipofisiario gonadal y el eje hipotalámico hipofisiario y somatomedina, junto con la actividad de las glándulas suprarrenales. Y el inicio de la pubertad presenta un fenómeno intrigante marcado por la liberación de GnRH, cuyos motivos, aunque en parte desconocidos, podrían estar relacionados con factores genéticos. Este proceso va a diferir de las etapas previas de la vida y se caracteriza por una secreción rítmica y pulsátil de gonadotropinas, y también es independiente de los estímulos externos. A nivel también individual, la hormona foliculoestimulante o FSH desempeña un papel crucial, ya que va a ayudar a estimular la maduración de las células sexuales, indiferenciadas hasta la formación de gametos sexuales, ya sean óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres, ¿no? Su acción básicamente se va a centrar en las gónadas, va a influenciar en la ovogénesis y en la espermatogénesis en los testículos. Por otro lado, la hormona luteinizante va a ejercer distintas funciones según el sexo, ¿no? En hombres va a estimular las células intersticiales o de Leydig en los testículos, potenciando la producción de andrógenos, en particular testosterona. Y en mujeres va a contribuir
influir en el aumento de hormonas como la progesterona y estrógenos, marcando la etapa fértil de ambos, ¿no? Eso es en cuanto a los cambios hormonales. En los cambios físicos ya sabemos que en las mujeres se les afina la voz, sus hombros se achican, el estrechamiento de caderas, el crecimiento de la pubis. En los hombres sabemos de que es el crecimiento del vello púbico, también el cambio de su voz, sus hombros se ensanchan, el crecimiento de sus órganos reproductivos también. En este caso, para poder continuar con el video, le doy el pase a mi compañero Samir, que nos va a hablar un poco más acerca de la adolescencia y la pubertad. El desarrollo cognitivo y emocional en la adolescencia se basa en una estrecha relación entre el desarrollo del pensamiento concreto y la pubertad. Es decir, que va marcando por cambios físicos y sexuales, como se iba explicando. Desde el punto de vista cognitivo, el adolescente en esta fase se caracteriza por la toma personal de decisiones, ya sean escolares y dentro de su hogar donde se encuentre. Sus operaciones mentales se vuelven más formales y lógicas y cuestiona constantemente las normas sociales establecidas. Es como cuando nosotros conocemos que se vuelven un poco más rebeldes, más promiscuos en hacer caso a las personas adultas. Además de esto, marca el inicio de la comprensión y gestión de las emociones por parte del individuo. En este periodo, la persona se orienta hacia la fijación de objetivos, ya sean positivos o negativos, demostrando la capacidad de mostrar empatía y tomar decisiones de manera responsable. Esto implica una valoración personal y una necesidad de ser apreciado, siendo la autoestima un elemento central que influye en este panorama emocional. En el caso de una autoestima baja, el adolescente puede manifestar inseguridad, generando desconfianza en sus relaciones interpersonales. Pueden agobiarse tanto que solamente se cierran en un pequeño círculo de entre ellos mismos, haciéndose la idea de que no tienen en quién confiar, no pueden abrirse porque tienen ese miedo de tener ese rechazo. Por otro lado, una autoestima elevada propicia experiencias positivas que contribuyen al desarrollo social del individuo, permitiéndole adaptarse de manera adecuada a su entorno. Asimismo, la expresión asertiva y la resolución de conflictos interpersonales se convierten en manifestaciones de este contexto de desarrollo en la adolescencia. Esta es la capacidad de comunicar de manera efectiva sus pensamientos y sentimientos hacia las personas que los rodean, a sus amigos o con los que se juntan habitualmente. Continuando, vamos a hablar sobre la influencia del entorno social en la adolescencia. Los cambios que atraviesa el individuo durante la pubertad conllevan diversos efectos psicológicos, manifestándose en irritabilidad, ya sea como también puede ser baja tolerancia a la frustración e inseguridades, como se le iba explicando, de acuerdo a su entorno que se rodea y a los amigos o a la gente con los que normalmente logra frecuentar. Depende de ellos cómo se manifestar esas inseguridades o la seguridad de sí mismo, de sus amigos o de las características de las personas que van apoyando a su desarrollo de la adolescencia emocional. En el ámbito afectivo se manifiesta la atracción sexual y se observa una polaridad en las relaciones amorosas. Comienzan a sentir un poquito más de atracción hacia las mujeres, despiertan esa sensación de querer ser un poco más de seguros para estar atraídos hacia la otra persona. Además de estos, son caracterizados por una vida sentimental oscilante e intensa. Durante este periodo, el adolescente tiende a cuestionar las normas familiares y a desafiar la autoridad. Las relaciones interpersonales se tornan prioritarias en la vida del adolescente y el círculo de amigos, basándose en unas afinidades y actividades compartidas. Se convierte en un espacio vital en el adolescente. En este espacio vital que se dice, se necesita un poquito más de mano fuerte, porque si un adolescente tú le dejas hacer lo que tú quieras, el adolescente se va a descarrilar y va a hacer cosas malas. Es dependiendo de que los familiares, los adultos, sus papás, tíos o los que se encuentran a potestad de adolescentes sean un apoyo a guiar al adolescente a hacer cosas correctas. Asimismo, vemos sobre los retos y desafíos que hay en la adolescencia. En el contexto de las adicciones, se entienden como el consumo de sustancias y hábitos peligrosos que poseen potencial en generar dependencia en un futuro cercano. Esto se habla de las drogas, los estupefacientes que pueden ellos generar a conocer como la marihuana y entre otras drogas más.
el alcohol, que salen a fiestas, comienzan a salir a fiestas los adolescentes, quieren experimentar, lograr adaptarse al grupo que se rodea. En cuanto a la responsabilidad sexual en los adolescentes, implica aceptar la responsabilidad de las elecciones realizadas. La sexualidad responsable incluye la adopción de medidas preventivas antes y durante las relaciones sexuales. Así evitamos la ETS y embarazos no deseados. Durante la adolescencia surge un profundo cuestionamiento sobre la identidad propia, llevando a la persona a diferenciarse de los demás a través de experiencias y situaciones que marcan su vida. En conclusión, tenemos 3 conclusiones, como la primera conclusión que hemos logrado sacar de todo esta pequeña presentación, es que la pubertad y la adolescencia representan 2 etapas cruciales en el desarrollo humano, marcadas por transformaciones significativas en la estructura, tanto como sea en la estructura fisiológica y cognitiva en pubertad o adolescente, ya sea como corporal, que señales del paso de la niñez a la adultez. Como número de conclusión 2, tenemos que este es un delicado equilibrio hormonal orquestado por el sistema endocrino. Se convierte en un elemento clave para comprender el desarrollo físico y fisiológico durante la pubertad y adolescencia. Y como conclusión número 3, tenemos que en este contexto, el respaldo del entorno social cercano se vuelve esencial. Se hace imperativo analizar la conducta del adolescente para proporcionar la orientación adecuada hacia un futuro promisorio. Bueno, hasta aquí llegó la parte de explicación sobre este tema y muchas gracias.